Hemos estado estudiando una pequeña serie acerca del ministerio esencial, del ministerio del Espíritu Santo en nuestra explicación continua de la doctrina bíblica y no tratando de explicar los detalles técnicos en este proceso, sino que más bien regresar a los elementos sustanciales básicos del ministerio del Espíritu Santo. Y he estado muy preocupado por esto porque creo que necesita de manera desesperada atención en la iglesia en la actualidad. De hecho, estoy preocupado porque la doctrina de la santificación, como se le llama teológicamente, es casi un elemento ausente en el ministerio en estos días. Nos encontramos en una situación no diferente a la de los Gálatas. Abra su Biblia en Gálatas capítulo 3 y vamos a refrescar nuestra mente acerca de la situación en la que estaban. Y después quiero leer una sección de Gálatas capítulo 5 en donde nos concentraremos. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, un lenguaje fuerte, son insensatos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. Pablo reduce su deseo a uno. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Habían comenzado por el poder del Espíritu, es la obra del Espíritu la que inicia la salvación. Hemos visto eso. Hemos repasado cómo la vida espiritual comienza con el ministerio del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo quien produce en nosotros arrepentimiento. Es el Espíritu Santo quien nos regenera, nos da vida nueva. Somos nacidos del Espíritu. Es el Espíritu Santo quien produce en nosotros fe y sumisión a Cristo. Es el Espíritu, entonces, quien nos da vida eterna. Somos después habitados por el Espíritu, bautizados mediante el Espíritu en el cuerpo de Cristo, dotados por el Espíritu para tener dones espirituales que son usados para ministrar, para la edificación del cuerpo. Somos asegurados para vida eterna por el Espíritu. Somos separados del pecado por el Espíritu. Todo eso ocurre en el momento de nuestra salvación. Y explicamos eso hace unas semanas atrás. Y la pregunta que el apóstol Pablo está haciendo, debido a que todo eso es verdad, y el comienzo fue en el Espíritu, ¿ahora asumen que pueden ser perfeccionados por la carne? Ahora que son salvos, ¿es momento de hacer un lado al Espíritu Santo y esforzarse en base a su propia sabiduría, su propia fortaleza, en su propia capacidad para alcanzar la perfección? Es como si Él estuviera diciendo, ustedes confiesan y admiten que cualquier entendimiento de la cruz, cualquier entendimiento de Cristo crucificado, cualquier cosa relacionada con su justificación, es la obra del Espíritu, pero ahora han abandonado la obra del Espíritu con respecto a su santificación. Creo que este es un problema enorme en el cristianismo contemporáneo. Se habla muy poco, se explica muy poco, hay muy poco diálogo, hay muy poco énfasis en estos días en el ministerio del Espíritu Santo en la santificación. Y como señalamos hace unas semanas atrás, muchos en el cristianismo evangélico, muchos que están orientados de manera fuerte en términos bíblicos en su teología, huyen del ministerio del Espíritu Santo, no sea que se vean asociados con aquellos que básicamente han secuestrado al Espíritu Santo y lo han metido a la carismania, haciendo que la identificación misma con el Espíritu Santo sea algo que ellos necesitan evitar, no sea que se vean manchados por los abusos que se llevan a cabo en su nombre. Pero debemos regresar a un entendimiento verdadero y bíblico del Espíritu Santo y de su ministerio. El ministerio del Espíritu Santo ha sido amenazado de muchas maneras, no solo por la carismania, sino también por la invasión de los enfoques psicológicos a la santificación que se han infiltrado a la iglesia, en donde usamos manipulación personal de personalidad para tratar de cambiar a la gente y alterar a la gente. La santificación psicológica, de hecho, elimina el Espíritu Santo. Cualquier idea humanista, cualquier idea de terapia, cualquier idea pragmática que intenta cambiar la conducta de la gente mediante algún tipo de presión externa, realmente choca con lo que Dios quiere hacer. Y es otro del mismo tipo de problemas que enfrentó la iglesia en Galacia, gente que comenzó en el Espíritu y ahora piensa
que puede ser perfeccionada por alguna sabiduría humana. Vivimos en un tiempo muy parecido a ese. Tenemos la doctrina de la justificación bastante clara. Inclusive gente quien en el pasado, en años pasados, pusieron poca o ninguna atención a cosas como la doctrina de la justificación, ahora están poniendo la atención a la justificación. De hecho, hay un grupo que se concentra en la expiación sustitutiva. Y la gente está concentrándose en eso porque es popular y quieren asegurarse de que cautivan a la multitud que les interese en eso. Pero ciertamente no hay ningún grupo que se concentre en la santificación. Hemos dejado afuera al Espíritu Santo, por así decirlo, ahí en el polvo. Es momento de que nos concentremos en el Espíritu Santo. Creo que es parte de lo que sucede en la historia de la Iglesia. Peleamos en ciertos frentes y por un tiempo la batalla es tan ardiente en un frente que dejamos otros abiertos y este es uno de esos. La única manera en la que puede ser usted perfeccionado en la vida cristiana es por el ministerio del Espíritu Santo. No es algo que usted puede producir por sí mismo. Vimos una lista de cosas que definen lo que el Espíritu hace. El Espíritu nos lleva a la intimidad con Dios. El Espíritu ilumina las Escrituras. El Espíritu glorifica a Cristo en nosotros y a otros. El Espíritu de manera personal nos guía a la voluntad de Dios. El Espíritu ministra a nosotros a través de otros creyentes y a través de nosotros a otros creyentes. El Espíritu nos fortalece. El Espíritu intercede con nosotros constantemente, incesantemente delante de Dios, siempre en la voluntad perfecta de Dios. Y esos ministerios son todos nuestros por el Espíritu, siempre y cuando no apaguemos al Espíritu, como se indica en 1 de Tesalonicenses 5:19, o entristezcamos al Espíritu, como se indica en Efesios 4, versículo 30. Apagamos al Espíritu al darle la espalda a sus ministerios y volvernos otras cosas. Entristecemos al Espíritu por la misma acción. Cuán necio fue para los Gálatas, cuán necio es para que alguien abandone la única esperanza de crecimiento espiritual y desarrollo y santificación, y eso es el ministerio del Espíritu, y sustituirlo por cualquier otra cosa. Pase a Jeremías capítulo 2 por tan solo un momento. Hay un par de secciones en Jeremías que son importantes para que las recordemos con respecto al ministerio del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu de Dios está condenando a los hijos de Israel por su pecado a través del profeta Jeremías, capítulo 2, versículo 11, aquí está la palabra del Señor. Jeremías 2, 11. ¿Ha cambiado una nación dioses cuando no eran dioses? Ustedes comenzaron adorando al Dios vivo y verdadero. ¿Ahora han abandonado eso y se han vuelto a otros que no son dioses? Pero mi pueblo ha cambiado su gloria, siendo Dios, por aquello que no aprovecha. Se han alejado del Dios que les dio vida y se han desviado a otras cosas. Sorprendeos, oh cielos, ante esto y sacudíos. Queden desolados, dice Jehová. Estamos hablando de algo que es de gran severidad en la mente de Dios, volverse de Él. Y es descrito en el versículo 13 con este lenguaje inolvidable. Porque mi pueblo ha cometido dos males. Me han dejado a mí la fuente de aguas vivas. Esa es la primer maldad, la fuente de vida. La segunda maldad, se han hecho para sí mismos cisternas rotas que no pueden contener agua. Lenguaje vívido. En Dios tenían una fuente interminable, completa, de vida espiritual y poder. Lo dejaron a Él y se volcaron a una cisterna, lo cual no es en absoluto un manantial, lo cual no es en absoluto una fuente de nada, sino un contenedor, y de hecho los contenedores estaban rotos. Aquí hay una descripción de la vida vivida sin Dios. Habían comenzado con Dios y se habían vuelto de Él. Si usted ve el capítulo 31 de Jeremías y la profecía maravillosa del Nuevo Pacto, Jeremías 31:31, el cual es el pacto que Dios hizo con Israel, indicando que un día Él los llevaría a la salvación, pero es un pacto en el que todos nosotros también recibimos beneficio, porque todos somos creyentes del nuevo pacto, pero notará la naturaleza de este pacto. Versículo 31, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ese es el pacto sinaico, ese es el pacto de la ley, el pacto mosaico, el pacto sinaítico, el pacto de Sinaí, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido contra ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová.
Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Es la naturaleza de el nuevo pacto, que Dios escribe su ley en el corazón, que la ley de Dios, en lugar de ser una presión externa a la cual el hombre se conforma, se convierte en una motivación interna. Para ver en mayor profundidad ese mismo nuevo pacto, pasa Ezequiel capítulo 36, de nuevo, estos son pasajes del nuevo pacto. Ezequiel 36, y en el versículo 26, nos habla más de esto, más de este nuevo pacto, versículos 26 y 27. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Esto es lo que sucede cuando el Espíritu establece su residencia en la vida de un creyente. Es el poder del Espíritu lo que capacita la obediencia. Hace que usted camine en mis estatutos y guarde mis preceptos. En el capítulo 37 dice lo mismo en el versículo 14, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. La vida del nuevo pacto, entonces, es vida en el Espíritu. El Espíritu se convierte para nosotros esa fuente viviente de aguas divinas que siempre está brotando de manera interminable, proveyendo todos los recursos espirituales que jamás podemos necesitar y mucho, mucho más. Cuán insensato es entonces, al vivir nuestras vidas cristianas, dejar esta fuente de aguas vivas al Espíritu Santo que mora en nosotros y volvernos a cisternas rotas vacías. Si usted quiere vivir al nivel espiritual, si usted quiere vivir en el poder de Dios, usted entonces necesita vivir en el Espíritu. Ahora, con eso en mente, regresemos a Gálatas. Nada más que en esta ocasión vamos al capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Y aquí está el texto en el que quiero que nos concentremos en esta noche, conforme consideramos lo que es una porción muy práctica de las Escrituras. Gálatas capítulo 5 y versículo 16, palabras muy directas. Digo pues, andad en el Espíritu, andad en el Espíritu. Esto es por el poder y dirección y guía del Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Es así de simple. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad es un mandato de tiempo presente e implica simplemente en la palabra un progreso constante, en un ritmo paso a paso constante. Continúe andando, caminando, podría ser traducido. Conforme su vida como cristiano se desarrolla un momento a la vez, un día a la vez, cada paso es tomado en el poder y bajo el control del Espíritu. Este es un mandato a dejar que su vida sea gobernada por y dominada por el Espíritu Santo. Ahora todos poseemos el Espíritu Santo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. Todo cristiano tiene el Espíritu. No necesitamos, como tantas personas que andan por todos lados y oran como si no tuvieran al Espíritu Santo, oran por recibir al Espíritu Santo. Todos tenemos al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos dio vida. Es el Espíritu Santo quien, viviendo en nosotros, sustenta esa vida. Somos el templo del Espíritu de Dios. 1 Corintios 6, 19 y 20. Eso es tan básico. Pero poseer al Espíritu Santo y ser templo del Espíritu Santo no necesariamente es lo mismo que andar en el Espíritu. Andar significa simplemente que usted toma todo paso de manera coherente en línea con la voluntad y en la dirección provista por el Espíritu Santo. Ahora, la vida cristiana es descrita como un andar o un caminar muchas, muchas veces, porque es una experiencia día tras día, paso a paso. Le voy a dar una pequeña teología del caminar o del andar aquí, por tan solo un momento. Efesios 4, 2 y 3 dice andad en humildad. Romanos 13, 13 dice andad en pureza. 1 Corintios 7, 17 dice andad en contentamiento. 2 Corintios 5, 7 dice andad en fe o confianza. Efesios 2, 10 dice andad en buenas obras. Efesios 4, 17, ande de manera diferente que los no convertidos. 2 de Tesalonicenses 3, 6, ande separado. Efesios 5, 2 y 3, andad en amor. Efesios 5, 8 y 9, andad en la luz. Efesios 5, 15 y 16, ande en sabiduría. 3 de Juan 3 y 4, ande en la verdad. Y la clave de todo eso es andar en el Espíritu. Es Él quien produce humildad, pureza, contentamiento, fe, buenas obras,
separación, amor, luz, sabiduría y verdad. Resumiéndolo todo, entonces, está en este versículo 16, lo que usted tiene aquí, lo que es realmente una definición medular de cómo vivir la vida cristiana. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso es triunfo, eso es victoria. Eso es conquistar el pecado que permanece, la carne que está en nosotros, y viene únicamente al andar en el Espíritu. Y lo vuelvo a decir, esto no es lo que usted oye en la actualidad. Se nos habla